Ética sabemos que es la parte más teórica y la moral es la aplicación o la parte práctica. Para lo que es la ética como una reflexión filosófica sobre la naturaleza y la función de la moral, y la moral se refiere a la conducta humana, correcta o incorrecta, comúnmente aceptada en un estado social y que ha alcanzado un consenso comunitario estable. Y bueno, esto hay que recalcar lo que es dinámico con los años también. Ahora, respecto a los principios bioéticos, tienen una larga historia a partir de 1947, en la época de los nazis, y consecuentemente con los experimentos que se realizaban en esa época, que atentaron contra la salud de personas, obviamente no existía un consentimiento y era considerado violencia. Posteriormente, desde el 47 hasta el 72 y 78 específicamente, se hace una revisión de estos principios y se proponen tres, que son beneficencia, autonomía y justicia. El de autonomía no nace como tal, pero se puede interpretar de esa forma. Posteriormente, Bincham, con un tratado filosófico, estipula estos cuatro principios como tal, con la intención de hacerle frente a la medicina paternalista, que nosotros la entendemos como la decisión del médico y esa es la única decisión que se va a tomar. Tenemos beneficencia, que como recordamos es hacer el bien, no maleficencia, evitar el daño al paciente, autonomía, derecho del paciente a participar en la toma de decisiones de su salud, y la justicia respecto al acceso a la salud equitativo y sin discriminación. Vamos a verlo también en diferentes casos, vamos a integrar un poco de estos principios posteriormente. La primera pregunta que sale en este campo, en la obstetricia, es el alto riesgo médico-legal. ¿Pero por qué? Hay factores asociados, en primer lugar, las decisiones urgentes o poco tiempo para deliberar una acción. No la podemos comparar, por ejemplo, con dermatología, ¿no? Las decisiones se toman en el momento, a veces son imprevistas. Y el médico tiene que estar preparado para resolverlas, ¿no? Hay procedimientos invasivos, emergencias con riesgo materno-fetal o mixto. Y bueno, se habla de la expectativa social sobre el parto, cesárea y resultados mentales. Claro, cuando entra a sala una madre gestante, se espera un resultado positivo tanto para la madre, para el feto y ambos, ¿no? Y la participación de varios profesionales que exigen coordinación y trazabilidad. Lo vamos a ver más adelante también. Hay situaciones o problemas sociales que se han reportado en base a la coordinación. Y bueno, para recordar que dentro de la ley, estar dentro de la ley implica respetar derechos, seguir estándares y documentar bien. Por documentar bien estamos hablando en primer lugar de historia clínica. Recalcar que no todo mal resultado es mala praxis. Debe analizarse si hubo complicación o incumplimiento del deber de cuidado. Y la mejor prevención de denuncias, que es muy común en este campo, empieza antes del conflicto. Se previene con información clara, consentimiento real y una buena historia clínica documentada. Acá les presento, en primer lugar, la Ley General de Salud, que es como la madre de todas las leyes, la ley básica, que también la vamos a ver en medicina legal. Y le he dado el enfoque, porque es una ley un poco amplia, del campo de ginecobstetricia. Esta ley se estipula en el año 97, en la época de Fujimori, y es curioso porque sabemos que en esta época también hubieron las ligaduras masivas, ¿no? Que inician en el 96 al 2000, y esta ley sale en el 97, ¿no? Entonces vemos que a pesar de que se promueve la Ley General de Salud, que busca integrar un sistema de salud diverso y responder también a nuevos cambios socioeconómicos, no puede abarcar o ignora las ligaduras. El aporte médico legal de esta ley es que exige el consentimiento previo para tratamiento o cirugía, salvo emergencia. En el artículo 15 y en el artículo 4 se especifica o exime también al médico. Lo vamos a ver más adelante con el ejemplo. Y bueno, reconoce los derechos reproductivos y regula la anticoncepción definitiva con consentimiento escrito.
Acá, bueno, le traigo un extracto del artículo 15 y podemos ver que menciona ello, ¿no? Quedan exceptuadas el consentimiento informado de las situaciones de emergencia, la anticoncepción quirúrgica, exhibición, bueno, en el caso por Rivaldo, tenemos que siempre ver la primera hoja cuando vemos la historia clínica para revisar que hayan firmado consentimiento, ¿no?, para la exhibición con fines docentes, y si en caso no puede firmar, bueno, se imprime la huella digital. Vemos ahora la ley 29414. Su aporte legal es que desarrolla los derechos de la persona usuaria, o sea, le da la potestad a la persona de responder también ante su salud, ya si ella decide acceder, ver su evolución o negarse, ¿no? También aceptar el consentimiento informado, negativas o revocatorias y el acceso a su documentación. El decreto supremo, bueno, acá está, simplemente le da la condición de ley a esta. La condición de ley a este 941.4. La norma técnica de MINSA, la 139 de 2018, define la gestión, la custodia y el valor documental de la historia clínica. Le da ese peso prácticamente. Y bueno, por último, recalcar que en nuestra práctica de médico-legal tenemos que tener siempre presente lo que son las normas y guías clínicas, tanto MINSA y de salud, van a sustentar nuestra acción, ¿no?, en los procedimientos que vamos a realizar. Ante el caso de una auditoría, nosotros respondemos en base a qué procedimientos y cómo actuamos. Otro punto a tratar es el acto médico, la ley de trabajo y la responsabilidad médica. El acto médico es simplemente la acción o actividad que realiza cada médico, ¿no? Sabemos que involucra el diagnóstico, el pronóstico, la prescripción, la ejecución de medidas terapéuticas relativas a la salud de una persona o a un grupo, como también lo veremos en SERUM, por ejemplo. Ejercida por un médico con libertad de decisión y con el consentimiento del sujeto o el grupo que se está trabajando. La ley de trabajo médico, en el artículo 4, garantiza este acto, le da ese peso, y en el artículo 5 garantiza la correcta aplicación del Código de Ética y de Ontología del Colegio Médico del Perú. Bueno, también estamos hablando de lo que es obstetricia, también tiene su propio Código de Ética y de Ontología. Acá está resumido, bueno, prácticamente lo que abarca, o quiere tratar, o quiere defender, ¿no? Su función más importante es velar por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Respecto a los derechos sexuales, derecho a toda pareja y de toda persona de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura. A tener acceso a una educación en sexualidad y el respeto a su preferencia sexual, y acceso a información tanto para prevención y tratamiento de ITS. En lo que son los derechos reproductivos, indican, bueno, que hay una decisión libre y responsable sobre el número, espaciamiento y oportunidades de difusión. El acceso a la información y a medios para la reproducción, así como los métodos para lograr la fecundidad, y claro, ¿no?, contar con los servicios necesarios para tanto el cuidado de madre y del futuro bebé. Como primer caso vemos el que se dio en la época de Fujimori, del 96 al 2000, respecto a las esterilizaciones forzadas. El número varía. De hecho, en el Perú en su informe reporta un número aproximado de 270.000 mujeres afectadas por las esterilizaciones y alrededor de 24.000 varones por vasectomía. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un valor, creo yo, más real, que son a partir de 314.000 mujeres y 24.000 varones, ¿no?, un poco más específico. Esta etapa, bueno, como les mencioné, atentó contra las leyes que se empezaron a promover, atentó contra la integridad, contra el Código de Ética, pero se basó en una ley que se promovió bajo el gobierno de Fujimori. En base a una ley, bueno, también los ginecólogos en ese entonces practicaban y también buscaban hasta un bono, ¿no?, que se les otorgaba por una cantidad de ligaduras. Queda como parte de la historia y de las revoluciones que se dieron en el Perú. Por último, la responsabilidad profesional
que va a tener como base, bueno, el código, la declaración de Ginebra, perdón, de un buen desempeño en la profesión y desde la inscripción en el colegio. Y bueno, también establece lo que es la relación de médico-paciente y en otros términos ahora médico-cliente, ¿no? Que es de naturaleza contractual. Ahora hablamos de los tipos de responsabilidad profesional, que viene a ser la jurídica, que es en la cual el médico responde ante un paciente, ante un daño, y tiene que resolverlo con una compensación económica. Y la médica, bueno, con la actuación civil y penal. Vamos a hablar ahora de los tres tipos de daños que tienen mayor impacto en los problemas médico-legales. Y en primer lugar tenemos el caso fortuito, que como tal no significa que es un hecho que sucede sin previo aviso, es muy azaroso, imprevisible, no descrito, excepcional y obviamente no deseado. El de la culpa es aquella situación que va a generar un daño, pero que se sabe que puede pasar, ¿no? Es previsible, está descrito, no previsto y no deseado. Es la más común, de hecho, y de esta vamos a tratar un poco más. Respecto al dolo, es aquella situación que genera el daño y que se sabe que está causando daño, ¿no? Es previsible, más obvia, prevista y deseada. Esta tiene mayores repercusiones legales. Entre las formas de culpa encontramos lo que es la negligencia, impericia, imprudencia y también se indica lo que es la inobservancia de los reglamentos. En primer lugar, negligencia es aquella situación en la que no se enfrenta el riesgo o peligro existiendo la obligación de hacerlo. Se hace menos de lo que se debe, no tomar las medidas de precauciones, no medicar cuando es necesario, no internar existiendo los riesgos obstétricos, ¿no? La preeclampsia severa con criterios de severidad, no solicitar estudios pertinentes. Respecto a la impericia, es la falta parcial o total de conocimientos básicos y o técnicos que se exigen en la actividad o el acto médico. Son de tres tipos. Su nombre propiamente lo indica. Si es de origen, es que nunca se aprendió. Si se olvida, pues no fue conocimiento. Y otro que es clásico, que solo saben la teoría y la práctica. Respecto a la imprudencia, es la realización de un acto con ligereza sin adoptar las adecuadas precauciones. Le doy un poco más de énfasis a esta, puesto que parte de la actividad ginecóloga y ginecobstétrica requiere ser precavido en las acciones que se tienen, y si son de campo quirúrgico también, con mayor razón. Y lo que se busca siempre es prevenir. Hablamos con el doctor Juárez en lo que son, por ejemplo, cesáreas, y puede ser una cesárea simple, ¿no? Todo está bien, la semana adecuada, pero puede complicarse y puede llegar a ser una situación compleja. Otra, enfrentar un riesgo, peligro sin necesidad, y bueno, acá hay ejemplos, por ejemplo, sobre medicar o sobre explicar. Una que he añadido es la inobservancia de los reglamentos, y como les comenté, también está por ley seguir lo que es las normas, tanto MINSA, de salud, y actuar de acuerdo a ellas, ¿no? Acá les presento el artículo 4 respecto a la responsabilidad en la Ley General de Salud, que especifica la negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico, exime de responsabilidad al médico tratante y a su establecimiento. También el artículo 4, como les indiqué anteriormente, establece que ante una situación de emergencia no es necesario el consentimiento. Este es un pequeño ejemplo de una paciente que tuvimos la oportunidad de ver, que indica ante la sospecha de que el estatus era una paciente con, posible eclampsia, porque no cumplía con los criterios, ante la sospecha de que el estatus convulsivo podría deberse de eclampsia, se decide terminar la gestación en base al artículo 4 de la Ley General de Salud 26842, donde se consigna la excepción del requisito del consentimiento informado previo para interviniento de emergencia. Este es el ejemplo que les traigo. Y les presento un caso de una gestante de 34 semanas, llega a emergencia con cefalea intensa, pospenos, dolor en epigastrio, presión arterial de 170 a 110. El médico de turno indica que no puede evaluarla
y le pide que espere al especialista. 30 minutos después, la paciente presenta una conclusión. Vamos a preguntar ahí al público cuál es el concepto médico legal mejor aplicado al caso. Si alguno quisiera participar o de no ser, también invitaríamos. Muchas buenas. Negligencia. Sí, es negligencia en este caso. No puede hablarla cuando tiene que prácticamente es eso. Segundo caso, una puerperia inmediata presenta hemorragia postparto. El médico indica solo observación porque interpreta que la puerperia es normal. No reconoce anatomía obstétrica, no inicia perotónicos y retrasa el manejo. Posteriormente, la paciente entra en shock hipovolémico. En la revisión del caso se concluye que el profesional no dominaba el manejo básico de hemorragia postparto. ¿Qué forma de culpa médica describe mejor este caso? Vamos a tocar dos problemas médico-legales comunes. En primer lugar, lo que es el aborto terapéutico. Ya lo estoy titulando de esa forma porque en el Perú está estipulado de esta forma. Si hay aborto, es terapéutico. Entonces, es una interrupción del embarazo, bueno, 22 semanas, como sabemos antes, indicada cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Esto se estipula en el Código Penal en el artículo 119. Y obviamente tiene que ser bien documentado, bien registrado, con el consentimiento informado. Y no equivale a un aborto libre. Este es un caso excepcional. Ejemplos o indicaciones clínicas: un embarazo ectópico, digamos, roto, complicado, neoplasias malignas, requieren la cirugía, un LES con daño renal, una insuficiencia cardíaca congestiva con MIJA 3 o 4, u otras patologías maternas con riesgo vital o daño renal. Se habla también de un debate bioético, enfoque gradualista, el enfoque bioético. El gradualista, de cierta forma, como que respeta la salud materna, ante todo, ¿no? Prioriza la protección de los derechos de la gestante y entiende que la tutela del embrión feto se valora de una forma progresiva. En este marco, el aborto terapéutico puede justificarse cuando la continuación del embarazo compromete su vida. Y respecto al personalismo bioético, es una protección intensa de la vida, ¿no? Tiene también raíces religiosas, entonces de ahí el porqué es un poco extremista. Pero aún así, en la práctica clínica y legal, el conflicto puede analizarse con proporcionalidad. Parte de su ruta institucional, iniciamos con una solicitud de evaluación documentada. Se solicita a la Junta Médica y una evaluación colegiada. Posteriormente se solicita el consentimiento informado de decisión y procedemos a la hospitalización, procedimiento y registro. Para recalcar, es clave la indicación excepcional, la justificación clínica, el consentimiento y que sea pues muy claro su documentación. Parte penal. En el Perú, bueno, como hemos dicho, tiene que estar de cierta forma complicando a la madre, y de no ser el caso, no, eso ya cae en temas legales y sanciones legales, ya sea por pena privativa de la libertad o también con servicio comunitario. El Código Penal, vamos a hablar del artículo 114 al 118. En el 114 se habla del autoaborto, aquella gestante que se induce, ¿no? El aborto con una sanción de pena privativa de la libertad de no mayor de 2 años y o el servicio comunitario. El aborto consentido, la gestante lo consciente que le practiquen el aborto, una pena de libertad de hasta 4 años.
El aborto no consentido, aquella persona que induce el aborto en una gestante, sin su consentimiento, ya sea por lesión o grave, una sanción de aproximadamente 5 años de pena privativa de la libertad. El caso más grave, bueno, va a tener obviamente al médico y al obstetra, debido a que las sanciones son más variables, no hablamos de 5 años, puede ser mucho más, ¿no? Y en el artículo 118 del aborto prevé el intencional, que bueno, su sanción es no menor de 2 años y o servicio comunitario. El Código de Ética del Colegio Obstetra del Perú también lo estipula en su artículo 36, que se debe evitar toda prescripción, aplicación e instrumentación que conduzca al aborto. Y por último, el tema de violencia obstétrica. Vamos a, bueno, en la práctica la podemos evidenciar, puesto que no necesariamente tiene que ser física, ¿no? Se habla de violencia tanto de impacto psicológico, emocional, y es el caso también que les he traído. Se va a dar cuando la acción o omisión la realiza el personal de salud y destaco, médico, obstetra, enfermera, laboratorista, técnica, etcétera, etcétera. Tiene lugar en el marco de procesos reproductivos, como el embarazo, el parto y el puerperio. Va a afectar la salud mental, física, salud sexual y reproductiva de la mujer y se expresa, bueno, en un trato deshumanizado. Abuso de medicación o agrava la patología que esté el tema. En el caso de la violencia obstétrica, como hemos estado viendo, también atenta contra los códigos de ética y de ontología, tanto obstetra y tanto médico, ¿no? De ahí el énfasis que se le va dando. Este es el aporte que he obtenido de la Defensoría del Pueblo. Ya, bueno, acá podemos ver hasta que el ecografista puede estar involucrado en lo que es la violencia obstétrica y o cualquier personal o profesional de salud. Las mujeres indígenas, que se reporta, las mujeres indígenas, amazónicas, afroadolescentes o, bueno, los LGTB, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Las adolescentes también pueden sufrir violencia obstétrica por parte del personal de salud, más aún cuando se encuentran en zona rural. Y bueno, como hemos visto también, o han tenido la oportunidad de ver, embarazos antes de los 18 años. Algunos ejemplos: omitir o no seguir adecuadamente el procedimiento para la obtención del consentimiento informado, practicar procedimientos invasivos sin justificación razonable, como el tacto vaginal. Bueno, se turnan todavía para hacerlo. Tienen que ser, bueno, estricto en ese aspecto, pero no es así. O la cesárea es una necesidad real, así como emplear o disponer el uso de medicamentos de manera inadecuada. Omitir informar a las mujeres acerca de todos los procedimientos disponibles o asociados a la atención de la salud reproductiva, ¿no? Ya por la época de Fujimori vemos que se omitió. Y permitir la presencia de personas extrañas o realizar los procedimientos médicos con fines de docencia sin contar con el consentimiento previo y libre y informado antes de la muerte. Y bueno, para culminar, les traigo un caso. Bueno, se va a describir solo también, ya lo hemos visto en las noticias. Este se da en enero del presente año. Piensa nada más. No, pero es 25 centímetros. Un grave incidente es lo que ocurrió en el hospital Goyeneche de Arequipa. Mientras una madre daba luz, las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo dos obstetras discuten en plena sala de partos entre gritos y reproches. Un escenario de tensión, desorden y falta de coordinación es lo que se evidenció en el video, con desacuerdos y maniobras bruscas que habrían generado retrasos en la atención, según la... Bueno, hasta este momento estamos viendo que no solamente está, la primera impresión que podemos tener es la condición del bebé, la condición de la madre, se complicó, ¿no? Pero por la parte
de la madre, por la parte de lo que ella ha sentido, porque en el Código de Ética y Deontología del Perú también se estipula el actuar profesional del médico y involucra no solamente el acto científico, sino el acto individual y ético. En este caso, bueno, vemos gritos, jaloneos. Imagínense la situación de la madre, que bueno, si se encuentra despierta, y ahorita vamos a escuchar cómo se queja también. ¿Y qué imagen obtiene del obstetra, de la enfermera? Y bueno, en este caso estaba presente el médico. La denuncia, la madre alertó durante el incidente que su bebé se estaba poniendo morado, lo que evidenciaría que la atención no habría sido oportuna. Ante ello, la mujer presentó una denuncia ante su salud por presunto maltrato durante el parto y una demora en el corte del cordón umbilical, situación que habría comprometido la salud del recién nacido. La misma ciudadana que da luz le dice, por favor, ya basta. Cesen de estar discutiendo delante mío, delante del niño. Pero no, en los videos se ve que no les interesa dónde está el trato humano, digno, de calidad que tiene que brindar el personal de salud. El caso ha sido confirmado por el propio hospital y ya se encuentra bajo investigación para determinar presuntas responsabilidades médicas. Asimismo, el presidente del Cuerpo Médico del Nosocomio, Pérez Manrique, señaló que este hecho reabre el debate sobre la calidad de atención materna y la necesidad de aplicar correctivos urgentes. Pero no se cumple porque lamentablemente no lo deja hacer cumplir. Aquí ya depende mucho de la gerencia, de la administración del hospital y de los profesionales que lleguen, no a un acuerdo, sino que reconozcan cuáles son sus soluciones. La Gerencia Regional de Salud informó que se ha conformado una comisión investigadora para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes, reiterando su rechazo a cualquier acción que ponga en riesgo la vida y la integridad de los pacientes. Bueno, un poco más de contexto, no especifica quiénes están interviniendo en la acción, era la obstetra y la enfermera. Y si bien, bueno, antes la obstetra era la que podía quemar el cordón, en 2024 sale una norma técnica que estipula que tendría que realizarlo en primer lugar lo que viene a ser el neonatólogo, pediatra y en última instancia médico enfermero. Pero la obstetra era la que insistía, puesto que estipulaba que era una norma, no era una ley. Entonces hizo como por así decirlo el juego y intentó hacerlo. Este es un ejemplo que vemos que tiene desde los principios bioéticos, desde las leyes generales que estipula el Estado peruano en medicina, la impericia, los factores de culpa, dolo, lo que hemos visto, y que no solamente tiene un impacto físico, sino también psicológico, emocional. Por último, está siendo evaluado todavía, o sea, determinado, evalúa la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, para estipular las sanciones adecuadas en este caso, ¿no? Y bueno, eso es todo, chicos. Agradezco su atención.